Hemos visto a lo largo de esta carta tres palabras importantes. Y estas tres palabras se repiten una y otra vez en esta carta. La primera palabra es gracia, la segunda palabra es sufrimiento y la tercera palabra es gloria. La gracia es ese regalo maravilloso y merecido, la salvación, la vida eterna. El sufrimiento son todos esos padecimientos, enfermedades, persecuciones que los cristianos tienen que enfrentar en esta tierra. Pero finalmente tendremos un galardón, tenemos una esperanza, y esa esperanza es la glorificación, cuando estaremos en la presencia de Dios, gozando y disfrutando eternamente y para siempre. Y aunque nosotros en esta tierra tendremos que pasar aflicciones, y este es el contexto de la carta, una iglesia que sufre persecuciones, nosotros tenemos un corazón lleno de agradecimiento y de gratitud. De esta manera vemos a Pedro dándole gracias a Dios allí en el versículo 11. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy veremos las últimas palabras de esta carta. Allí en la última sección veremos las palabras finales del apóstol Pedro. Y allí vamos a ver quiénes eran los colaboradores, quiénes eran las personas que estaban allí a su lado. Vamos a ver el propósito por el cual Pedro escribe esta carta y vamos a ver las palabras finales de Pedro. Vamos a leer la palabra de Dios. Allí les invito para que abran su Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, 12 en adelante. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que estáis en la verdad, que estáis en la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primero miremos entonces el propósito de la carta. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano y fiel colaborador, os he escrito brevemente amonestando y testificando que estáis en la verdadera gracia de Dios en la cual estás. El mensaje de esta carta ya lo hemos visto. La esperanza en la salvación de nuestro Señor Jesucristo en medio del sufrimiento. La esperanza de la salvación en nuestro Señor Jesucristo en medio del sufrimiento. Y esto es un consuelo para quienes están atravesando el sufrimiento, para quienes padecen persecución. Esto es un consuelo para los hermanos, porque en medio del sufrimiento, del dolor, de la persecución, ellos pueden tener esperanza de que un día esta persecución o este sufrimiento terminará y entonces serán galardonados, tendrán una esperanza, tendrán salvación, tendrán reposo, tendrán descanso, podrán disfrutar de la corona de vida. Esto es lo que hemos visto a lo largo de esta carta.
Pedro repite una y otra vez que los cristianos han de sufrir y va a usar muchas palabras como sufrimiento, padecimiento, prueba, aflicción. Todas estas palabras tienen una común relación y se puede resumir en sufrimiento. Sufrimiento. Los cristianos en esta tierra han de sufrir, han de padecer, han de pasar por diversas situaciones. Y Pedro exhorta a estos hermanos a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, a pesar del sufrimiento. Es una exhortación para que los cristianos puedan perseverar, puedan seguir avanzando, seguir confiando, seguir creyendo en esa gracia salvadora, en esa esperanza viva, que puedan recordar una y otra vez la salvación que ha sido manifestada y que será manifestada en aquel día. Ha sido manifestada porque ya Cristo vino y fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Pero será manifestada cuando habla del futuro, de aquel día cuando Cristo venga por segunda vez, y entonces los muertos en Cristo resucitarán y la iglesia será aquellos, como dice el apóstol Pablo, aquellos que estén vivos, entonces serán transformados. Pero todo esto nos habla de la glorificación, de esa transformación, de ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un motivo de fortaleza, de gozo para estos hermanos que sufren, porque en medio del sufrimiento pueden tener una esperanza, que ese sufrimiento será temporal, que ese dolor será temporal y que un día esto terminará. Así que el propósito de la carta es amonestar a estos hermanos a permanecer firmes a pesar del sufrimiento. Estas palabras aparecen unas 16 veces, bien sea como sufrimiento, como prueba o como padecimiento. Esta carta prepara a la iglesia para el sufrimiento. Y esto es lo que hemos visto. Dios nos está preparando para el sufrimiento. Pero también nos muestra la esperanza en Cristo en medio del sufrimiento. Esta carta nos lleva a estar velando, nos lleva a estar siempre velando y estar ansioso en la manifestación de la gloria de Dios. Nos lleva también a confiar en la gracia de Dios, que en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, Dios nos fortalece, somos fortalecidos en el Señor, somos llenos de paz, de gozo, de esperanza. Muchas personas aún tienen salud, pero su corazón no tiene paz, no tienen sosiego. Mientras que los cristianos aún en el sufrimiento, en la persecución, pueden tener paz en el Señor. Porque han alcanzado el perdón de pecado, han alcanzado la reconciliación con el Padre, han alcanzado la misericordia, esa paz con Dios. Nos habla también de la gloria que vendrá después del sufrimiento, la vida eterna. Pedro quiere que los cristianos entiendan que la gracia de Dios les preserva en medio del sufrimiento y les lleva a través de ese camino de sufrimiento hacia la gloria de Dios que será manifestada.
Este es el propósito de la carta, mis hermanos. Fortalecer a los hermanos. Que los hermanos puedan permanecer firmes en la gracia que es en Cristo Jesús. Que puedan perseverar. No importa las persecuciones, los problemas, los padecimientos que tengan que enfrentar. Que su mente, su meta sea Cristo, sea la salvación, la vida eterna. En segunda instancia, veamos los colaboradores de Pedro. Versículo 12, por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. En esta salutación final nos damos cuenta de que Pedro no andaba solo. Pedro tenía colaboradores. Aquí en el versículo 12 aparece Silvano y en el versículo siguiente vemos allí a otro colaborador, el cual es Marcos. Pero en primera instancia veamos quién es Silvano, quién es este colaborador. Y luego vamos a mirar quién es Marcos. Veamos primero quién es Silvano. Silvano, el que aparece aquí acompañando a Pedro, era un hermano muy bien conocido desde el Concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 de Hechos, veamos allí en el concilio aparece este hermano, el cual no aparece con el nombre Silvano, sino como Silas. Silas es el nombre que aparece allí en Hechos. Silas es el mismo Silvano. Bueno, tal vez son nombres en diferentes idiomas. Puede ser que en un idioma sea Silvano y en otro idioma sea Silas. Recuerden que en el Nuevo Testamento y en el contexto del primer siglo habían varios idiomas como era el latín, el griego y el arameo. Eran los idiomas que las personas de ese tiempo hablaban. Entonces, tal vez se trate de diferentes idiomas. En Hechos 15, 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 23. Y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Silas se queda en la iglesia de Antioquía, es decir, Silas está en Jerusalén, están allí en el concilio. Silas es un principal, es decir, es una persona líder en la iglesia, es una persona muy influyente en la iglesia, pero ahora Silas sale con Pablo y este otro hermano hacia Antioquía, que es otra iglesia muy grande. La primera iglesia, la iglesia primitiva, y la segunda iglesia es la iglesia de Antioquía. Y allí llega Silas y empieza a servir en la iglesia de Antioquía. Y mientras que el otro colaborador se regresa nuevamente a Jerusalén, Silas se queda allí, se queda sirviendo en esa iglesia. En el capítulo 16, Pablo y Silas son encarcelados en Filipo, porque Silas entonces se hace compañero
de Pablo en el segundo viaje misionero. Leemos allí en Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, Silas se queda allí en Antioquía y entonces más adelante lo vamos a ver que Pablo nuevamente le dice a Bernabé que salgan a las misiones, pero debido a que Bernabé quiere ir con Juan Marcos, entonces hay una diferencia y finalmente Pablo sale con Silas y Bernabé sale con Juan Marcos. Entonces ese es el segundo viaje misionero. Ya Silas está andando con Pablo visitando a estas iglesias que anteriormente habían plantado en todas esas regiones. Pablo Silas anduvo mucho tiempo con Pablo. Y Silas es precisamente ese hermano que luego de llegar allí a las iglesias de Filipo, eso es Macedonia, llegan a esos lugares y luego que Pablo reprende el espíritu de adivinación de la muchacha, entonces son llevados a la cárcel y Silas y Pablo son encarcelados allí en Filipo. Ese suceso es muy importante. ¿Por qué? Porque estando ellos encarcelados y ellos cantan y entonces las cadenas se caen y las puertas se abren y entonces el carcelero se va a suicidar y Pablo le dice: no lo hagas, que aquí estamos. Y suceden todas estas cosas y el carcelero dice: ¿qué debo hacer? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero cree, se bautiza y luego al otro día son liberados de la prisión. Silas sigue acompañando a Pablo en ese segundo viaje misionero. Y Silas es un hermano fiel, es un hermano valiente, es un hermano que fue muy importante en la iglesia del primer siglo. Ahora, Silas no solamente fue compañero de Pablo, sino que ahora Silas se hace compañero de Pedro. Primero estuvo con Pablo y ahora está con Pedro. Silas es el amanuense en esta carta. El amanuense es el secretario. Es decir, Pedro es el autor de la carta, pero Pedro escribe esta carta por medio de un secretario, el cual es Silas. Silas entonces escribe lo que el apóstol Pedro le va dictando. Muchas cartas fueron escritas por amanuenses. Es decir, muchas cartas fueron escritas por secretarios. Y eso no le resta autoría a la carta, no, de ninguna manera, porque ellos simplemente escribían lo que los apóstoles o profetas le indicaban. Ahora, muy importante esto porque también Silas o Silvano era un hermano muy educado, conocía muy bien la gramática griega y entonces de esta manera esta epístola, según los eruditos, es una epístola que tiene muy buena gramática, muy buena escritura, porque Silas era un hombre muy, muy preparado. Silas entonces estuvo allí con Pablo, con Pedro, y sirvió durante mucho tiempo allí con Pedro en Roma. Pedro está escribiendo desde Roma y Roma, es decir, Pedro llama a esta región como Babilonia, es decir, la iglesia en medio de
digamos, de la persecución, pero él la llama Babilonia. Pero él está escribiendo desde Roma. Le está escribiendo a las iglesias dispersas que están en Galacia, Capadocia, Bitinia, el Ponto y Asia. También Silas se cree que fue el que llevó la carta. No solamente escribe, sino que también es el que lleva la carta, lleva el mensaje a estas iglesias. El segundo personaje es Marcos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Versículo 13. Pedro escribe desde Roma. Y la iglesia que está en Babilonia, es decir, la iglesia que está en Roma, Marcos no era hijo biológico de Pedro. Marcos era un discípulo de Pedro, es decir, era una persona que Pedro había instruido en la gracia, en el evangelio, y ahora Pedro lo considera como su hijo. Es como cuando Pablo le escribe a Timoteo y también lo llama hijo mío. Timoteo ya era cristiano cuando Pablo lo conoce y Pablo simplemente lo va a instruir a un conocimiento más profundo. De esa misma manera hace Pedro con Marcos, que también es conocido como Juan Marcos. Ya Marcos era cristiano. Ya Marcos incluso había estado con el apóstol Pablo. Pero Pedro lo va a ayudar a crecer en ese carácter y lo va a ayudar a ser un hombre muy influyente en la iglesia, como lo vamos a ver. Marcos entonces estuvo con Pablo en el primer viaje misionero, pero abandonó la misión. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé lo quiere llevar de nuevo, pero Pablo no se lo permite. Y entonces es allí donde Bernabé sale con esta misión, digamos, separándose de Pablo. Eso está en Hechos capítulo 15, 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Vemos que aún entre los discípulos, los hombres grandes de la Biblia también tuvieron problemas, también tuvieron desacuerdos, desavenencias. Aquí vemos un problema que se presentó. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Marcos abandona la misión en Panfilia. Allí se devuelve, quizás estaba muy joven y no quería soportar el sufrimiento. Las travesías también en el mar eran muy difíciles y había mucho problema, mucho sufrimiento en esas persecuciones. Y Marcos dice, no, yo me devuelvo. No sabemos exactamente qué pasó, pero se devolvió y no finalizó la misión. Y cuando en el segundo viaje misionero Marcos quiere ir nuevamente,
Y Pablo le dice, no podemos llevar a este que ha abandonado la misión, no podemos llegar al desertor. No va con nosotros. Y Bernabé le dice, ¿pero por qué? Bueno, y ahí empieza una discusión. Y finalmente entonces Bernabé dice, bueno, entonces él se va conmigo. Y entonces Pablo tiene que escoger a Silas para el segundo viaje misionero. Y Bernabé se va con Juan Marcos. Entonces Bernabé es el de las segundas oportunidades. Marcos quizás era demasiado joven. Y aquí entonces Bernabé le dice, ven conmigo, y le da la oportunidad, y Marcos es, digamos, restaurado, porque estuvo allí también mentoreado por Bernabé. Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, el cual se cree que es el primer evangelio. Y Marcos, debido a que estuvo con Pedro, entonces conoció los relatos de Cristo, las historias. Y entonces Marcos escribe de manera dinámica y rápido. Marcos se mueve rápido. Y entonces al otro día rápidamente, rápidamente relata. Por eso Marcos tiene pocos capítulos a diferencia de los otros evangelios, porque Marcos va rápido, se mueve muy rápido, pero se cree que esta fue la base que los otros evangelistas tomaron para redactar los otros evangelios, porque Marcos es el primero. Pero debido a que había estado con Pedro, entonces él escribe bajo la mentoría de Pedro. Porque Marcos no era discípulo, no era apóstol, sino que Marcos era discípulo más bien de Pedro. Marcos también sirve a Pedro, según los eruditos, como traductor. Es decir, debido a que Marcos conocía mucho el griego, entonces le traduce a Pedro. Estos pasajes y relatos históricos nos muestran que Dios es el que forma el carácter y al cristiano. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro, en el momento más, digamos, crítico, donde él tenía que demostrar su lealtad a Cristo, su fidelidad, le negó 3 veces. Pero luego el mismo Cristo lo restaura y Pedro se convierte en una persona madura, en una persona fuerte, ferviente en la fe, un líder influyente en la iglesia del primer siglo. Pedro fue restaurado. Pero de la misma manera, Marcos había abandonado la misión, pero había sido restaurado, y Marcos se convierte en una persona firme en la fe, en una persona muy influyente en la iglesia del primer siglo. Marcos estuvo evangelizando por Alejandría y allá fue martirizado, así también como Pedro. Pedro fue martirizado por la causa del nombre de Cristo, y Marcos también fue martirizado por la causa de Cristo. Estos hombres maduraron, crecieron en la fe, fueron restaurados. Mi hermano, en nuestra vida cristiana vamos a tener sufrimiento, vamos a tener situaciones en las cuales quizás vamos a fallar, a menguar, pero confiemos en la gracia de Dios que nos fortalece. Y aún
Cuando fallamos, cuando flaqueamos, necesitamos a un Bernabé. Necesitamos a un hermano que nos fortalezca, que nos ayude a levantarnos para continuar adelante, para avanzar nuestra vida cristiana. Aunque Pablo y Marcos tuvieron esa diferencia y también Bernabé, no obstante, cuando nosotros vemos todos los relatos bíblicos, vemos que Pablo nuevamente se acerca a Marcos y tuvieron nuevamente relaciones como hermanos. O sea, eso no quedó en esa diferencia. Ellos fueron reconciliados y pudieron ser compañeros de trabajo nuevamente. Él lo menciona en otras cartas. Y allí está Marcos sirviendo al Señor. Finalmente, vemos en esta carta las salutaciones y amonestaciones final. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz os sea con todos vosotros, los que estáis en Jerusalén. Los que estáis en Jesucristo, perdón. Amén. El ósculo o el beso era una costumbre oriental, equivalente al apretón de mano de nuestros días o de nuestra cultura. Lo que Pedro está indicando aquí es que nosotros como hermanos nos debemos amar unos a otros y debemos manifestar ese amor los unos a los otros. Debemos brindarnos ese afecto mutuo. Ya vimos que Pedro había invitado a los hermanos a la unidad, a la humildad. En la iglesia no debe haber rencor ni hipocresía. La iglesia debe reinar el amor, la fraternidad, la amabilidad, la cordialidad, el amor mutuo, la compasión, la misericordia, la paz. Esta es una salutación característica de los apóstoles. En Juan capítulo 14, nosotros vemos no el saludo de los apóstoles, sino el mismo Jesús, cuando dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Estamos muy familiarizados en nuestros días con los acuerdos de paz, con los tratados de paz, pero todo esto es falso, es falaz. No hay tal acuerdo. Lo que se ve en esto es la hipocresía, el engaño, más violencia, más maldad, más traición. Pero la paz que Dios ofrece es una paz verdadera. Es una paz que emana desde lo más profundo del corazón. Y esta paz está en los cristianos aun cuando sufren. En primer lugar, esta paz es una paz con Dios. El hombre, a causa del pecado, fue separado de Dios y hay una enemistad entre el hombre y Dios. Y es por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, que el hombre es reconciliado con Dios. Cristo es el que hace la paz entre el hombre y Dios. Todos los que hemos venido a la fe, entonces estamos reconciliados con el Padre. Y podemos disfrutar de esa paz que nos ha sido dada por medio del sacrificio expiatorio en el madero de la cruz, esa reconciliación con el Padre. Isaías capítulo 53 nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta paz que produce la salvación es la paz que Pedro ha declarado. Ha declarado para la iglesia que está sufriendo. Esta paz emana de un corazón que ha sido salvo. Esta paz es una paz
única y exclusiva para los que están en Jesucristo. El hombre no puede tener verdadera paz si no está en Cristo. El hombre no puede tener verdadera paz si no ha sido reconciliado por medio de Cristo. Si hoy no tienes paz, te invito para que vengas a Cristo. Él te dará paz en tu corazón. Todos los que hemos venido a Cristo hemos sido dotados de una paz, de un corazón pacífico. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos conduce a producir muchos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Todas estas cosas son producidas en un verdadero cristiano. El verdadero cristiano va a producir estos frutos. Y todos estos frutos nos llevan a la unidad de la iglesia. Todos estos frutos nos llevan a la fraternidad. Todos estos frutos nos llevan al crecimiento espiritual y al crecimiento mutuo. Porque donde hay paz, entonces los problemas son resueltos. Donde hay humildad, entonces nadie se cree más que el otro, sino que más bien consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. No hay rivalidad, hay mansedumbre, hay amor. Los frutos del Espíritu emanan de un corazón que ha sido salvo. ¿Qué más podríamos desear para nuestros hermanos sino la paz de Dios? La paz de saber que hemos sido perdonados y que hemos sido reconciliados con el Padre. Este es el deseo de Pedro. La paz de Dios sea con vosotros. La paz de una conciencia limpia. La paz de un corazón santificado y perfeccionado por Dios. Hermano, tú no estás solo. Busca un hermano que te acompañe en tu peregrinaje. No puedes vivir como ermitaño solitario. Necesitas la ayuda de tu hermano. Necesitas un compañero, un coequipero, alguien que esté contigo allí, que te consuele y que te levante cuando caes. No todos tenemos las mismas debilidades, pero juntos podemos ayudarnos para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerda, hermanos, que no somos perfectos, pero Dios nos va perfeccionando a través del sufrimiento. Mi hermano, no te preocupes cuando sufres, porque esas dificultades te hacen más fuerte. En medio del sufrimiento, tu fe va a ser madurada. En medio del sufrimiento vas a poder crecer, vas a poder avanzar y vas a poder ser un cristiano firme, fuerte y sólido en la gracia que es en Cristo Jesús. Estos personajes que hemos visto tuvieron dificultades al principio. Pedro tuvo muchos tropezones, muchos fracasos, muchos desaciertos, pero al final él pudo ir siendo perfeccionado en la gracia. Esta es la vida cristiana. Cada vez somos conformados a la imagen de Cristo.
Una fe madura es una fe que no se amedranta por las circunstancias. Es una fe sólida, pura, firme. En el transcurso de esta carta hemos aprendido a confiar en Dios en medio del sufrimiento, manteniendo nuestra fe firme en la gloria que será manifestada cuando Cristo venga en gloria. Mi hermano, si hoy sufres, si hoy estás sufriendo, Cristo es tu consuelo. En Él puedes hallar paz para tu alma. En Él puedes tener descanso. Confía en Él. Descansa en Él. La paz de Dios sea para cada uno de vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso y maravilloso que nos regala. Gracias por esta hermosa carta que nos has regalado para nuestro provecho, donde podemos aprender a perseverar en medio del sufrimiento. Guárdanos, oh Dios, de la tentación y líbranos del mal. Y prepara nuestros corazones para que cuando llegue el sufrimiento, el dolor, podamos confiar en ti, fiel, firme, sin decaer, sin desmayar. Prepara la iglesia, prepara tu pueblo, prepara a cada hermano, Señor. También te pedimos que nos ayudes a vivir en unidad, a tener compañerismo, a tener comunión los unos con los otros, a ayudarnos mutuamente para crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.